¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a este programa. Mi amigo Esteban Illades es un muy buen periodista que además acaba de publicar, bueno, no acaba, la verdad es que ya merecía estar aquí desde hace un rato, pero no había venido, que acaba de publicar este libro necesario para estas épocas. Por eso no había venido, lo habíamos guardado que estuviéramos en época electoral, que se llama Fake News, que tiene la foto, no sé quién sea pero bueno, La Nueva Realidad. Esteban, ¿cómo estás? Carlos, ¿cómo estás? El libro porque tuve el honor de acompañarte en la presentación, es como una guía, ¿no? De eso se trata, esa era la intención, ¿no? Sí, es una introducción al tema, ¿no? O sea, hay mucha gente que ya sabe estas cosas que supongo que no le dirá nada nuevo, pero para quien se está acercando al tema de las elecciones, al tema de la política, y esta expresión que circula por todos lados, fake news, pues es un intento de explicarle qué es esto y por qué es importante. Pero además es importante porque no solo yo creo que no solo la gente que se quiera acercar a la política, porque en tu tele de Facebook, ¿no? Sí, claro. Te va a aparecer muchísima política en estos tiempos electorales, ¿no? Sí, es que ahora es distinto a antes, ¿no? O sea, el pasado, si te interesaba, tú ibas a buscar la información, tú encendías la tele, tú abres el periódico, pero ahora con que abras tu Facebook en temporada electoral, pues te está diluviando toda esta cuestión de noticias relativas a la política, ¿no? Entonces, claro que es importante saber de qué se trata y qué es lo que están compartiendo. Tú dirías que ese es el gran, digamos, el gran cambio ese, que antes tú tenías que ir a un kiosco y comprar un periódico, tú tenías que ir a, bueno, todavía en los principios de Internet, tú tenías que ir y poner el nombre de un portal para que se viera. Ese es un primer cambio fundamental, ¿no? Claro, o sea, si tú te querías informar tenías que hacer el esfuerzo. Ahora te informas quieras o no, ¿no? Pero también te desinformas, obviamente, porque todo lo que llega a ti no lo estás buscando, llega de personas que tú conoces, de personas que tú sigues, que no necesariamente están bien informadas. O cosas que te meten, ¿no? Claro. También, o sea, también te llega publicidad, que eso es gran parte del asunto, ¿no? Las noticias falsas a través de la publicidad. ¿Qué es? O sea, ¿cómo se distingue? Lo vamos a hablar ahorita, pero ¿qué es fake news exactamente? Pues fake news son tres cosas. Una son noticias falsas como tal, que son noticias mal reporteadas, que no tienen hechos, que no tienen datos atrás, que no tienen la intención de confundir, sino que están mal hechas. Son noticias, por otro lado, que sí tienen intención de confundir, de que el elector, de que el ciudadano se confunda rumbo a la elección en cuestiones políticas. Y la otra es una cuestión ideológica, es decir, cuando tú estás discutiendo, cuando tú y yo estamos platicando, tú me das unos datos y yo te digo, es que eso es fake news, y ahí termina la conversación, ¿no? Eso es un arma para terminar discusiones y para descalificar a la otra persona. ¿Cierto o no? Cualquiera de estas fake news debe tener un aroma a verdadero, ¿no? Claro. Y tiene porque por eso funciona, ¿no? Funciona cuando tiene este olor a verdad, ¿no? Sí, no, porque algunos... ¿O no? O sea, una embarradita, aunque sea. Una embarradita para personas que tienen un poco de interés y un poco de conocimiento sobre el tema, pero si tú ves las que están circulando ahora, que se están desmintiendo en Internet, muchas de esas no tienen ninguna base en la realidad. Una de hace un par de semanas es, por ejemplo, que el abuelo de Beatriz Gutiérrez Müller, sí, esposa del Manuel López Obrador, es un criminal de guerra nazi, ¿no? O sea, agarraron el Müller. El Müller. A ver, pero cuando digo aroma de realidad, quiero decir que, pues Müller sí suena alemán. A lo mejor ni siquiera, yo no sé, estaría bien que Beatriz dijera si es alemán o es polaco o es lo que sea. Pero alguien dijo Müller, alemán. ¿Quién es el alemán más malo que se nos ocurre, no? Claro, o es algo de lo que habla en el libro, por ejemplo, el caso de la elección del Estado de México el año pasado. Una nota que fue muy famosa fue que científicos suizos habían comprobado que había habido fraude, ¿no? Entonces, si tú escuchas la palabra, la frase científicos suizos... Bueno, ahí cuando digo aroma de realidad quiere decir, no, los suizos son grandes científicos. Si alguien sabe esos son los suizos, ¿no? Ya entras a la nota, obviamente, y ves un Excel mal dibujado, que literalmente tiene un círculo rojo que dice, aquí se comprueba que hubo fraude, ¿no? O sea, una nota muy mal hecha, pero si tú te quedas con la cabeza, pues en esas la crees. Bien. Quiero tener contigo una conversación que no tuvimos el día de la presentación, pero que me parece muy importante. El triunfo de los fake news no tendrá que ver también con el fin de los periódicos, es decir, en Estados Unidos me queda claro, hay muchísimas ciudades que ya no tienen periódicos, que ya no tienen a estructuras periodísticas obteniendo, verificando y publicando información seria. ¿No crees que también la crisis de los medios ha
creado un hueco para que ellos lo ocupen o no? Sí, yo creo que en México es distinto a Estados Unidos. Ahí Sí, es porque han desaparecido, ¿no? Pero, sí. Aquí tiene que ver con la crisis de credibilidad que tienen los medios tradicionales, ¿no? O sea, en México, después del sistema de medios que tuvimos en el siglo XX, que ahora está cambiando, pero hay mucha gente enojada que creció pensando que los medios eran parte del sistema, ¿no? Que las grandes televisoras, que los grandes periódicos respondían solo a los intereses del gobierno. Entonces, cuando te aparecen sitios de internet que son distintos, que te empiezan a decir otras cosas, pues les empiezas a creer, ¿no? Porque ocupan un espacio. Porque ocupan un espacio. Porque la gente sí quiere esa información. Quiere esa información, sea cierta o no, pero porque te dan una versión distinta a lo que está sucediendo, ¿no? Se están presentando en oposición a. Entonces, si la televisora te está diciendo esto, si el periódico te está diciendo esto, y este sitio que no conoces te lo está refutando y te está diciendo, esto es lo que ellos no quieren que tú sepas, pues entonces ahí te acercas más, ¿no? Porque te están planteando una versión distinta a las cosas, sea cierta o sea falsa. Una versión que se parece a lo que yo ya pensaba. O sea, sí hay una relación entre el éxito de estos fake news con llegar a lo mejor yo siempre sospeché que los científicos suizos eran los mejores para comprobar el fraude. En varios casos sí, porque hay sesgos sin duda. O sea, la gente lo que busca es noticias que comprueben lo que ya piensa, ¿no? O sea, tú tienes tus creencias personales y entonces estás buscando información por todos lados que comprueben que lo que tú pensaste de un inicio es cierto, ¿no? Entonces, claro que en ese sentido funcionan las noticias falsas. Porque así funcionan. Sí, es un sesgo. Así funcionaron en Estados Unidos. Así funcionaron. O sea, la gente que creía que Hillary Clinton era mala, que Hillary Clinton respondía a ciertos intereses, pues encontraban noticias que decían, sí, Hillary Clinton conspiró para tener, por ejemplo, una red de pederastia en una pizzería en Estados Unidos. ¿Y qué pasó? Llegó una persona armada con un rifle a esa pizzería porque él había leído y le confirmaba lo que él sabía, que Hillary Clinton era mala, ¿no? O sea, llega a esos niveles. Llega a esos niveles. La persona ahora está sentenciada, está en la cárcel, pero sí ya tuvimos efectos en la vida real de noticias falsas que se consumen en Internet, ¿no? Aquí en México todavía no lo hemos visto. Pero, a ver, hoy está claro, y no sé si eso ya se ha medido, el grado de influencia de este tipo de cosas en Estados Unidos. ¿Sabemos más o menos de qué tamaño, cómo fue la influencia? Claro, sabemos, porque Estados Unidos tiene un sistema electoral distinto al mexicano. Entonces ahí la presidencia no se gana con el voto popular, se gana a través de esta cosa que se llama el colegio electoral, ¿no? Entonces ahí lo que se necesitaba era voltear algunos miles de votos, no millones, y entonces con la influencia de estas noticias falsas, por ejemplo, sabemos que en ciertos lugares de Estados Unidos las noticias eran tan específicas que te decían, tu vecino de 2 cuadras es un indocumentado que mató a alguien y lo liberó Hillary Clinton, ¿no? Entonces eso claro que tuvo algún efecto. No se sabe a qué medida, es decir, algunas personas, Cambridge Analytica, que son las compañías que están participando en eso, ellos presumían que habían volteado la elección hacia Donald Trump. No sabemos exactamente, pero de que sabemos que hubo una influencia, que sabemos que esas noticias fueron repetidas millones de veces, eso sin duda sucedió. Eso sí sucedió. Sí, claro. Bien. ¿Cómo ves hoy en México este ambiente? Pues en este ambiente estamos viendo, yo cuando escribí el libro el año pasado, estamos viendo apenas unos cuantos sitios de noticias falsas que curiosamente eran totalmente antisistema, no eran en contra de los medios de comunicación tradicionales, en contra del gobierno. Ahora que ya estamos en plena campaña electoral, estamos viendo cientos de sitios, pero esos son de todos los colores, es decir, hay antisistema y hay prosistema, hay anticandidato puntero, hay pro candidato puntero, estamos viendo por todos lados, ¿no? Y estamos viendo compartidas de decenas de miles e incluso reproducciones de videos en los cientos de miles, casi pegando en los millones, es decir, sí se están consumiendo. ¿Qué efecto van a tener? No lo sabemos. A mí el que me preocupa más bien, que es otro que he estado siguiendo, es el procedimental, es decir, este efecto de las noticias que están llegando por WhatsApp, que te están diciendo, oye, ¿tú crees? Es que ya en WhatsApp, ¿verdad? Ya en WhatsApp. A ver, ¿y lo has estado siguiendo? Cuéntame. Sí, ¿qué? Eso es distinto a lo que se vio en Estados Unidos. Eso es una tropicalización mexicana. ¿O tropicalización o ya fue el nuevo? O ¿no? El nuevo, sí. O sea, en Estados Unidos funcionaba sobre todo a través de Facebook y de Twitter, y eran notas que te llevaban a algún sitio en particular. Así es. Aquí en México no. Aquí te están llegando las famosas cadenitas que te dicen compártelo antes de que lo borren, compártelo antes de que el gobierno se entere. Son notas que no están firmadas, que no tienen ni siquiera ligas a ningún sitio, y te dicen que tienen información muy importante sobre cómo tu credencial de elector, por ejemplo, no funciona porque dice Instituto Federal Electoral en lugar de Instituto Nacional Electoral. Entonces ya no puedes ir a votar. No vayas a votar ese día. Ya no puedes ir a votar, y eso lo estamos viendo hasta ahora. Falta el 1 de julio, que seguramente veremos más de estas cosas. A ver, tú te dedicas al periodismo, estudiaste periodismo, eres maestro en periodismo. Yo me he dedicado a esto hace muchos años, Esteban. ¿Qué pueden hacer los medios que siguen este proceso de obtener información, recopilar información, verificar la información, ordenarla para publicarla según el interés público? Eso es lo que hacemos todos los días. Para combatir estos que
si es que se puede combatir esto? Pues tú y yo que trabajamos en medios de comunicación más tradicionales, pues hacer nuestro trabajo y hacerlo mejor de lo que lo hacemos, verificar más, ¿no? Porque muchos medios... hacerlo mejor. Hacerlo mejor. Porque muchos medios de ahora, o sea, de los de la vieja escuela, digamos, están cayendo en las noticias falsas también. Justo por pelear los clics, están tomando información que no verifican de redes sociales y la están incluyendo como noticias dentro de sus sitios, ¿no? Eso por una parte. Y los otros también, pues son los esfuerzos que están haciendo, o sea, esta red famosa de la que está encabezando Daniel Moreno, verificado 2018. Verificado, así es. Aquí sacamos un resumen semanal y somos parte de este esfuerzo. Ellos están haciendo un buen esfuerzo en el sentido de tomar las noticias que más han compartido, las falsas, y desmentirlas, ¿no? Eso por un lado, por lado de los medios de comunicación, pero también la gente tiene que poner de su parte, ¿no? O sea, porque los medios sí pueden hacer un esfuerzo, pero la gente también tiene que ser responsable a la hora de consumir noticias. Para ser responsable, aquí está la guía. Muy bien escrita, como todo lo que hace Esteban. Se llama Fake News, la nueva realidad. Está en el sello de Grijalvo. Ya está en todas las librerías, ¿no, Esteban? Sí, está en todas las librerías desde hace 2 meses. Desde hace 2 meses. Pero ya viniste aquí porque era de tiempos electorales. Así es. Además, lo pueden leer todos los viernes aquí. Gracias, Esteban y ya. Gracias a ustedes. Fake News. Que les vaya a ustedes muy bien. Buenas noches.